En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Bueno, pues que alguien que les diga sobre lo que está ocurriendo en Irán, el ridículo que está haciendo alguna colección de políticos, empezando por la nuestra, con Álvarez a la cabeza, diciendo que es que esto se solucionaba por la vía diplomática, que la vía que ellos tenían tendida, trazada, que era maravillosa, que con eso se garantizaba la paz. Debía ser la paz de los cementerios o la paz de los tanatorios, debía ser esa la paz que defendía nuestro ministro, normalmente lo digo, lo voy a repetir, suplente, Álvarez, porque nuestro ministro titular de Exteriores es José Luis Rodríguez Zapatero. Y mientras, pues seguimos contando las cifras de muertos en Irán, de una matanza, de una barbaridad asesina, que está encabezada por quienes está. Y está por el eje, porque Irán forma parte del eje Teherán, Moscú, Caracas, Pekín, evidentemente La Habana, y es lo que es, un eje de actuación en contra de las democracias liberales. Nicolás Pascual de la Parte, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, encantado como siempre. Nada, un placer. Aquí seguimos con el recuento de muertos, mientras no se le deja de criticar a cualquier persona que dice que va a intentar hacer algo, que va a hacer algo, pero claro, la cifra de muertos ayer mismo en una entrevista aquí en Es Radio, por parte de unos activistas iraníes, lo elevaban más, hablaban de 12.000 muertes en 5 días, las cifras pseudooficiales, porque no hay nada oficial, elevaban, ayer mismo eran 2.000, hoy elevan la cifra de muertes a 2.600. ¿Dónde puede acabar esto, Nicolás? Pues es muy difícil de saber la escalada de violencia que está dispuesto a desarrollar el régimen y en concreto la Guardia Revolucionaria iraní. Como tenemos un blackout total y absoluto por parte de Internet, porque los iraníes tienen un sistema que le vendieron los chinos, por cierto, que les permite a voluntad conectar y desconectar el Internet, pues no tenemos acceso directo y solamente podemos beber en fuentes indirectas. Esa tecnología, Nicolás, es tecnología china, se lo implantó China. Es tecnología china, sí, por supuesto. El 90% del petróleo de Irán, el 90% se lo vende a China y el 30% de sus exportaciones totales también van dirigidas a China, porque Irán forma parte del grupo BRIC, de la senda de la ruta de la seda china, y es uno de los peones fundamentales de China en Próximo Oriente, de China y de Rusia. Y por eso los chinos son los que le vendieron el sistema de control de Internet para conectarlo o desconectarlo a voluntad del poder político, que es lo que están haciendo ahora. Las cifras son escalofriantes, no sabemos si estamos por miles, hay que contarlas por miles, pero lo que está claro es que el pueblo iraní ha perdido el miedo y quiere libertad, y eso creo que va a ser muy difícil por parte de un régimen, aunque sea un régimen asesino como el de Teherán. Hay un dato que la gente quizás no sepa. El país del mundo donde más gente se ejecuta, bien porque los cuelgan o porque los fusilan, por motivos políticos, es Irán. En términos absolutos, más que China. El segundo es China. Pero claro, China tiene 1.400 millones de habitantes. Irán tiene 92. Pues bien, con esos 92 millones está a la cabeza de las ejecuciones mundiales. El otro día, Nicolás, en un canal de estos que hay por ahí, vamos, en concreto en el que montó Pablo Iglesias, que es diminuto en influencia, bendito sea Dios, pero bueno, hace su ruido y evidentemente influido por quien está influido, Canal Red, y sacaron a un supuesto experto que aseguraba que es que nos estábamos inventando el hecho de que Teherán, de que Irán fuera una teocracia asesina y una dictadura, que era toda una exageración, decía. Qué vergüenza, tenía que pasarse por allí y ver lo que bueno, está ocurriendo. Lo mejor es que él mismo daba ese argumento y decía, hay que pasarse por Irán para hablar de esto, y acto seguido decía que yo no lo he hecho. Y digo, muy bien. Sí, era mitad patético, mitad asqueroso, mitad ridículo. Sí. Grotesco. De todas formas, pase lo que pase en Irán, el régimen sabe que tiene los días contados, puede reprimir a su pueblo, podrá aguantar a unas semanas o algunos meses más, pero yo creo que son conscientes de que se les acaba el tiempo. Y eso va a producir unas olas geoestratégicas, geopolíticas, no solamente en la zona, sino en todo el mundo. Porque Irán, como sabrás, es el segundo país con las mayores reservas de petróleo probadas. El primero es Venezuela y el segundo es Irán. Luego, si cambia el régimen en Irán, tendremos a dos países que antes giraban en la órbita de Rusia y de China y que eran los primeros productores de petróleo del mundo, Venezuela e Irán, fuera de esa órbita. Y será una buena noticia para todos los demócratas. Pues eso para empezar. Totalmente. No me había fijado yo en ese detalle, que es importantísimo, Nicolás, porque es verdad. O sea, evidentemente el colchón energético suyo no es que se venga abajo, es que se hunde por los suelos.
Claro. Y entonces, si la moneda cae del lado occidental de un régimen pro-occidental, resulta que Estados Unidos y Occidente en general podrá establecer el precio del barril del petróleo decidiendo la producción que saca al mercado y, por tanto, arruinando potencialmente a Rusia en cuestión de meses. Es decir, porque Rusia, como sabemos, vive de la exportación del petróleo y del gas. Es decir, que en vez de que el mercado energético de combustibles fósiles dependa de los intereses de países que han tenido hasta hace bien poco, y algunos lo siguen teniendo, como lo tenía Venezuela, como lo tiene Rusia, que es un exportador más pequeño, pero sigue siendo exportador. De hecho, nosotros le compramos gas natural, comandados o en la era de Pedro Sánchez. Las reglas de venta del petróleo serían las reglas de mercado, es decir, puro Exacto. y duro, oferta y demanda, no intereses en tumbar democracias liberales. Correcto, sería una redefinición radical del mapa energético mundial, que las fuentes de petróleo de los dos mayores países productores del mundo estén del lado occidental y no del lado de los países autocráticos como Rusia y como China. Eso sería el primer efecto. El segundo efecto sería el rediseñar, como tú bien has dicho en tus palabras de introducción, el mapa de Oriente Medio, el eje de resistencia chiita contra Israel que formaba Hezbollah, Siria, los chiitas de Irak y Irán, que era la potencia chiita, pues se desmorona y por tanto se desmorona todo el eje de resistencia y todos aquellos países que dependían de las instrucciones políticas, de la financiación, de la teocracia de Irán, se encuentran sin jefe de filas. Y eso va a suponer, como te digo, un cambio tectónico en todo Oriente Próximo y Oriente Medio. Oye, Estados Unidos estaría evacuando, son las informaciones que nos llegan, confírmamelo tú que tienes muchísimas mejores fuentes, estaría evacuando a parte del personal de su base militar en Qatar, y información que me llega a mí personalmente de un contacto en la Casa Blanca, habría pedido a la inteligencia norteamericana informes certeros para saber exactamente hasta dónde llega la matanza de la gente que se está levantando con la intención efectivamente de adoptar medidas urgentes. Bueno, como sabrás también, Elon Musk, a través de su compañía SpaceX, está haciendo horas extraordinarias para tener un control del espacio electromagnético de Irán, de forma que lo puedan paralizar prácticamente todo, dejar ciego al país en un momento dado, incluso las explotaciones petrolíferas. Eso va a ser una de las herramientas que seguramente utilizará Estados Unidos eventualmente contra el régimen. O sea, una especie de apagón tecnológico, apagón de redes. Sí, bueno, exactamente, es decir, cegar totalmente al país desde el punto de vista electromagnético, sí. Como hizo en su momento Rusia con Estonia en el 2017, ¿te acordarás de ese ataque? Sí. Y entonces dejas al país totalmente ciego, no funciona nada y lo conviertes en una especie de caos absoluto administrativo y político. Claro, sobreentiendo que si no funciona nada, no funcionarían en caso de un hipotético ataque tampoco sistemas de defensa, claro. Nada de nada. No funcionarían ni los ascensores. Dios bendito, o sea que estamos hablando de acciones muy serias. Claro. Por otro lado, también Estados Unidos puede paralizar la exportación del petróleo a través del estrecho de Hormuz. Como sabes, Trump ha impuesto una tarifa del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales y económicas con Irán. El país, lógicamente, más perjudicado es China, por los datos que hemos dado antes, que ya se ha revelado y ha dicho que Estados Unidos no puede imponer unilateralmente medidas restrictivas o punitivas comerciales, pero claro, el 25% de tarifa significa un auténtico castigo a cualquier país que quiera hacer negocios actualmente. Nicolás, yo no sé si habrá una persona más contraria a los aranceles que yo, a los aranceles por motivos económicos, pero a mí esto no me parece en absoluto descabellado. Pues claro, o sea, tú tienes un régimen que es un régimen asesino y lo ciegas desde todos los puntos de vista, incluido el económico. Claro que sí. Hay que ayudar al pueblo iraní, hay que pasarle el mensaje de que no está solo, de que la comunidad internacional democrática, por supuesto Europa, estamos de su lado. Metsola, la presidenta del Parlamento, ha tomado ya unas medidas, ha prohibido el acceso al Parlamento de cualquier representante oficial iraní, incluido la embajada, el presidente de la embajada. Deberíamos reforzar las sanciones al máximo, pero hay países que arrastran los pies. Adivina cuáles son. Ya. Francia, Italia y España. Dicen que no, que las sanciones no necesariamente son muy, muy efectivas económicamente, que eso nos privaría de una vía de diálogo y de comunicación necesaria con el régimen para influir sobre él. En fin, las excusas de mal pagador siempre de aquellos que no quieren
defender la democracia como hay que hacerlo. ¿Por qué, Nicolás? ¿Por qué Italia está en ese grupo? Pues yo creo que por motivos energéticos. Creo que por motivos Ya. energéticos. Es bastante más dependiente de ese petróleo. Y Francia porque quiere tener siempre una posición autónoma diferenciada de los países anglosajones. No, fíjate que por Francia y por España no te había preguntado. Por eso. O sea, en el caso de Francia es el juego eterno de esa cosa. Y lo de España, no me preguntes por qué, no lo entiendo, sinceramente. No se entiende. Es como España no está a la vanguardia de los países europeos que exigen aumentar las sanciones, las restricciones y las medidas de solidaridad con el pueblo iraní que está muriendo masacrado por francotiradores y por miembros de la Guardia Revolucionaria iraní. Pues yo, en el caso de España, la única explicación que encuentro es la obvia, Nicolás. Es que yo creo que nosotros muchas veces, o sea, lo repetimos, pero no llegamos a interiorizar exactamente en qué bloque se ha colado el Partido Socialista. Y el Partido Socialista se ha colado en el bloque, efectivamente, de Cuba, de La Habana, se ha colado en el bloque de Caracas, de Venezuela, se ha colado en el bloque pro-Hamás, y el bloque pro-Hamás, el bloque Cuba, el bloque Caracas, el Caracas clásico, no el actual, evidentemente, con intervención de Estados Unidos, es el bloque antidemocracias liberales y son todos aliados de Teherán. Fíjate que yo creo que el socialismo bolivariano del siglo XXI lo que es narcosocialismo. Totalmente. Creo que tenemos derecho a partir de ahora a hablar de narcosocialismo. Ese es el socialismo del siglo XXI. No, totalmente. O sea, ellos han conformado un bloque que no tiene un proyecto pro porque no lo tiene, no tiene un proyecto de construcción de nada, no hay unos objetivos, no los hay. O sea, viven exclusivamente de la supervivencia y del poder. Y uno de sus grandísimos objetivos es que el resto no lleguen al poder. ¿Por qué? Porque se les acaban los negocios. Y en el otro lado están efectivamente los defensores del capitalismo, de la democracia liberal, claro. Es una coalición de perdedores contra el capitalismo y la democracia liberal, efectivamente. No, es que yo creo que es la única explicación posible. ¿Tú crees, por lo que me estás narrando más acciones estratégicas de una guerra híbrida, acciones de apagón tecnológico, acciones económicas, acciones de sanciones, de cierre comercial, de cierre de exportaciones? ¿Eso significaría que se descarta una intervención militar pura y dura? Yo creo que de momento sí. Habrá que ver la reacción del régimen iraní, porque ellos mismos han dicho que tomarían represalias, se vengarían contra las bases militares de Estados Unidos en Oriente Próximo, Oriente Medio. No creo que se atrevan, porque eso sí que supondría una reacción militar masiva por parte de Estados Unidos y de Israel. Y eso ya sabemos cómo termina, con el bombardeo impune por parte de Israel y de Estados Unidos, que en la guerra de los 12 días de hace unos meses destrozaron todas las defensas antiaéreas iraníes. Ahora mismo, para los aviones americanos o israelíes, se pueden pasear por el espacio aéreo de iraní sin miedo a ser abatidos porque no tienen defensas antiaéreas los iraníes. En caso de que hubiese un ataque a las bases norteamericanas, se podría invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Sí, claro. Sí, potencialmente sí. Y nosotros estamos en la OTAN. Sí, pero no, efectivamente así es. Pero no creo que haga falta a Estados Unidos recurrir a la OTAN para dar un castigo ejemplar a ese régimen. Sí. Seguramente irían de la mano de Israel. Necesidad está claro que no tendrían, pero vamos, no estaría de más el gesto simplemente para ver la respuesta. Sí, sería curioso, sí. Pero insisto, no existe ninguna excusa para las democracias europeas y para Estados Unidos y Canadá, para la democracia, no apoyar con todos nuestros medios, por activa y por pasiva, al pueblo iraní que está tratando de sacudirse con uno de los regímenes más abyectos, más infames y más criminales de la historia, que es la teocracia iraní. No puedo estar más de acuerdo, Nicolás. No puedo estar más de acuerdo, de verdad. Oye, cuéntanos qué ha pasado en la reunión Estados Unidos-Dinamarca. Había representantes de Groenlandia, pero bueno, Groenlandia es Dinamarca. Pero Estados Unidos-Dinamarca, más Groenlandia, cita en la Casa Blanca. No ha durado demasiado. Yo no sé si esto es noticia de algo, es noticia de nada. No, yo creo que ha ido el ministro de Asuntos Exteriores danés, ha ido también el gobernador general en Groenlandia, Nielsen, se han entrevistado con Marco Rubio. Curiosamente, ha forzado también su presencia el vicepresidente Vance en la reunión, supongo porque habría cosas que discutir que van más allá de las relaciones internacionales, temas de energía, por ejemplo. Pero sí, todavía no sabemos exactamente el resultado, porque sabemos lo que han dicho a la salida, de que han sido unas conversaciones fructíferas. Yo creo que, sinceramente, la única forma de avanzar es en el marco de la OTAN, reforzar la presencia de la OTAN en Groenlandia, y bilateralmente, si Estados Unidos cree que va a tener mayor presencia, que seguramente que sí,
pues que tiene la base legal del acuerdo bilateral con el Reino de Dinamarca de 1951 que permite la presencia de bases militares norteamericanas en Groenlandia. Yo creo que por ahí pueden ir las negociaciones, porque los otros dos escenarios no creo que conduzcan a ningún sitio. El segundo escenario sería una compraventa por parte de Estados Unidos al Reino de Groenlandia. A eso se ha negado claramente Copenhague y también el gobierno de Groenlandia. El tercer escenario sería el escenario tejano, es decir, una independencia de Groenlandia y tras un periodo de independencia incorporarse a la Federación Norteamericana como Estado asociado o algo parecido. Yo creo que esos son los tres escenarios posibles. El refuerzo de la seguridad colectiva a través de la OTAN, la compraventa de Groenlandia y la solución tejana. Yo creo que la única que es factible de momento es la primera, evidentemente. Es decir, una vía de colaboración reforzada y se acabó. Claro, incluso eventualmente una cosoberanía sobre Groenlandia por parte del Reino de Dinamarca y de Estados Unidos o alguna fórmula parecida. El derecho internacional es muy creativo y existen soluciones jurídicas para todos estos casos. Sí, sí. Esto se lo debería aprender Álvarez, que lo único para lo que no encontraba una solución del derecho internacional es para sacar dictadores. Es lo único para lo que no encontraba soluciones. Estoy viendo que los medios daneses acogen con optimismo el tema. Tienen algunas frases que son representativas, dicen, ha ido todo lo bien que podía ir, pero sobreentiendo que teniendo en cuenta el tono que se había cogido inicialmente con respecto a Groenlandia, esto es una buena noticia. Sí, entre otras cosas porque no estaba presente Trump. Entonces, claro, está presente el Marco Rubio, que es una persona flexible, articulada, y Vance, que es menos articulado y menos flexible, pero yo creo que el peso de la negociación lo lleva Marco Rubio. Con él es fácil negociar y es fácil llegar a acuerdos. Ya veremos cuando el jefe máximo emita su opinión. De todas formas, lo que no se ha parado, por las informaciones que llegan aquí, lo que no se ha parado es un cierto apoyo o reforzamiento militar por parte de Dinamarca. O sea, yo estoy leyendo algunas de las noticias. Militares de Suecia llegan a Groenlandia como parte del despliegue anunciado por Dinamarca en colaboración con sus aliados. ¿Esto es más escenografía que otra cosa? ¿Es más imagen? Está muy bien que lo haga Dinamarca, pero vamos a ver, Dinamarca ellos mismos lo reconocen, ellos tienen capacidades militares para defender las rutas marítimas de Groenlandia. Dinamarca no tiene ni un solo submarino, ninguno, no tiene fuerza submarina y tiene una armada limitada. Por tanto, ellos reconocen que solos no pueden garantizar la seguridad de una extensión de 2.700.000 kilómetros cuadrados, evidentemente. La única forma de garantizar la seguridad en esa zona, en esa región estratégica, el paso del océano Ártico al océano Atlántico, el norte del océano Atlántico, sería con una misión conjunta de la OTAN en la cual se incorporasen países que tienen con armadas potentes como el Reino Unido, como Noruega, como España, como Alemania, etcétera. Eso sí, pero Dinamarca sola no tiene la capacidad militar para defender Groenlandia y las rutas marítimas. Oye, pues los minutitos que nos quedan, vamos a entrar en territorio Venezuela, reunión decisiva. Donald Trump, aquí sí que es Donald Trump, María Corina Machado, no sabemos si definitivamente le va a pedir el Premio Nobel de la Paz, que Dios bendito que escena la pobre María Corina diciendo yo, se lo merece Donald Trump, estoy dispuesta a dársela, y va y le responde que sí, estaría encantado de cogértelo. El Comité Nobel de la Paz de Noruega le ha recordado que no se puede, que es intransferible el Premio Nobel de la Paz. Es que es irrevocable y lógicamente intransferible. Que tiene el nombre por algo, ¿no? Claro. Supongo que habrá una ceremonia más o menos solemne en la Casa Blanca en la cual María Corina Machado haga una entrega simbólica del Premio Nobel y Trump se dé por satisfecho. Supongo que es algo parecido. O sea que crees que la escenografía sí va a llegar hasta el final. Yo creo que sí. Yo creo que Trump quiere que eso se recoja con testimonio gráfico, no solamente con palabras, sino que haya un testimonio gráfico en la cual que María Corina haga una cesión simbólica, que no es real, porque no lo puede hacer, y el otro lo acepte. Algo así. Te reconozco, Nicolás, que estoy despistado con respecto a esta etapa. ¿Cómo recogerán los libros de historia la etapa y el segundo mandato de Donald Trump? De verdad que estoy despistado porque dices, o sea, hay cosas que hace, a mí lo hemos discutido y lo hemos hablado, bueno, discutir no, la verdad, lo hemos hablado, el tema de que sacaran a Nicolás Maduro. Ya sé perfectamente que el derecho internacional no acoge este tipo de cosas, pero el derecho internacional acoge la defensa de los derechos humanos. De hecho, es la Carta de Naciones Unidas. Así que la responsabilidad de proteger, hay una cosa que se llama figuras jurídicas, la responsabilidad de proteger.
aprobado por Naciones Unidas en la Cumbre Mundial de 2005. Con lo cual, Donald Trump es capaz de hacerte eso, que es de aplaudir. Veremos qué es lo que hace, pero tiene toda la pinta de que también se va a meter a fondo y se va a emplear a fondo en el tema de Irán, lo cual, de nuevo, será totalmente de aplaudir. Y luego, de pronto, te hace algunas cosas que dices, ¿pero a dónde va este señor? Sí, sí. A mí lo importante, Carlos, como es lógico, es que en el tema de Venezuela se avance en el programa de democratización. Ya sabemos que estamos en la primera fase de estabilización, de seguridad. Después habrá que pasar a la segunda fase, que es la recuperación económica, para terminar en la tercera fase política de reconciliación nacional, de convocatoria de elecciones democráticas. Y nosotros, los españoles, y no podemos estar satisfechos hasta que no veamos el paso a esa tercera fase, hasta que no veamos que efectivamente se pasa a una transición política protagonizada no solamente por Corina Machado y Edmundo, sino todos aquellos demócratas que quieran contribuir a esa transición política. Y hasta entonces no podemos darnos por satisfechos. Por supuesto, solicitando la liberación incondicional e inmediata de todos los presos políticos y el retorno de todos los exiliados que así lo quieran. ¿Y crees que en esta reunión habrá pasos decisivos en esa dirección? Yo creo que no habrá compromisos desde el punto de vista de calendario, pero sí de objetivos y de propósitos. Yo creo que de esa reunión tendría que salir el compromiso inequívoco de Estados Unidos y del presidente Trump de avanzar lo más rápidamente posible hasta ese escenario político de transición a la democracia, con la participación como protagonistas principales de Edmundo González, de Corina Machado y de todos aquellos demócratas venezolanos que se han jugado la vida por la democracia. Y cuanto antes haga este tránsito, mejor. Yo creo que no creo que haya un calendario cerrado, pero sí avanzar en esa vía lo más rápidamente posible y aunar voluntades. ¿El impulso de esta reunión viene de la mano de Marco Rubio también? Probablemente sí. Marco Rubio tiene una relación muy fluida. Son amigos, María Corina Machado y él. Y yo creo que sí, que básicamente ha sido él el que ha porfiado y el que ha conseguido esta entrevista. Por cierto, me dicen porque ha habido momentos en la política norteamericana en el que DeSantis se ha llevado mejor, en otros se ha llevado peor con Marco Rubio. Me dicen que en estos momentos hay cercanía y que hay una especie de bloque de acción para que la administración Trump vaya por la vía DeSantis-Marco Rubio, que es la vía. Cada vez que nosotros citamos algo que funciona, nos estamos refiriendo a lo que está impulsando Marco Rubio. Cada vez que decimos algo que no funciona, nos estamos refiriendo a la otra vía, a la vía Bannon, a la vía Vance, etcétera. ¿Esa información te llega a ti también? Sí, siempre hay una tensión permanente, pero eso pasa en todas las administraciones y en todos los gobiernos, de los más posibilistas, los más talibanes, los más flexibles y los más puristas. Ten en cuenta que estos dos que acabas de nombrar, Marco Rubio, secretario de Estado, y el vicepresidente Vance, seguramente van a ser candidatos a suceder a Trump en la presidencia en las próximas elecciones y por tanto tendrán que marcar su terreno, tendrán que cobrar perfil político y mirarse de reojo y controlarse el uno al otro. Pues el refuerzo de DeSantis no es ninguna tontería, ¿eh? No, claro. Y yo creo que ahora mismo claramente Marco Rubio lleva algunos cuerpos de ventaja a todos los demás posibles candidatos para suceder a Trump. Y si sale bien todo lo que estamos diciendo, me imagino que más que cuerpos, ¿eh? Sí. Si después de Venezuela cae Cuba, que podría ser el siguiente eslabón en el Caribe, y lo de Irán cae del lado occidental, pues la verdad es que ha acabado con dictaduras infames y reconfigura el mapa internacional. Me dicen, no te quito más tiempo, Nicolás, pero me dicen que uno de los grandes o de los grandes incentivos para que vaya por esa vía es que la primera parte del mandato, los primeros compases fueron por la otra vía y las elecciones a mitad de término, las midterm, les dan de pena. Momento en el cual Donald Trump ha decidido que a lo mejor es el momento de que entre la gente formada, sí. Sí, el que acelerar su programa al máximo del 2026 no va a traer muchas sorpresas, porque es el último año en que Trump tiene todo el poder absoluto, hasta las elecciones de medio mandato de noviembre de este año, y a partir de entonces, sea cual sea el resultado, mantenga la mayoría en las dos cámaras, cosa que se adivina muy difícil, o no la mantenga, sus candidatos potenciales van a tener que separarse, marcar terreno e incluso quizás salir de la administración Trump para hacer su propia campaña. O sea que cambiarían las circunstancias en el 2027. Por eso es por lo que yo creo que Trump va a acelerar al máximo todo su programa máximo durante este año. Nicolás, un placer contar contigo. Muchas gracias, Carlos, a tu disposición. Bueno, un completo placer.
Bueno, pues les dejamos a todos ustedes. Mañana aquí seguiremos, por supuestísimo. Pasamos lista, ya lo saben. Y miren, pues empiezan a ocurrir cosas en el mundo que son de celebrar. En España no podemos tener grandes noticias positivas, no, es lo que nos ha tocado, por eso tenemos a Pedro Sánchez. Aquí nos dedicamos a contar cómo se encarecen los precios, cómo nos saquean fiscalmente, cómo se les regala el dinero a Cataluña, cómo nos hacen quedar en el más absoluto ridículo internacionalmente, cómo tenemos casos de corrupción, cómo avanzan los juicios, cómo le rodean por todas partes a Sánchez, cómo Sánchez no dimite, cómo su mujer se niega a dar el pasaporte a un juez. Bueno, pues este tipo de cosas, esto es España, pero bendito sea Dios que fuera de nuestras fronteras pues resulta que hay sitios en los cuales empiezan a ocurrir cosas que hablan de libertad, hablan de democracia y hablan del fin de las violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales. Pues se lo seguiremos contando, que hay quien que les diga, con un poquito más de optimismo además. Así que ya saben, viva España y viva la libertad. En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.